estamos muy ilusionados, arrancamos de nuevo el torneo internacional que tanto deseamos, así que esperemos llegar de la mejor manera. La verdad que los chicos, obviamente dolidos por el resultado y también por el juego, no fue un partido que nos hayamos sentido cómodos ni tuvimos el juego que podemos tener. Igualmente tuvimos situaciones en momentos importantes del juego que de haberlas concretado podíamos haber quizá reaccionado, buscar una reacción desde el resultado y lamentablemente no lo pudimos hacer. Pero ahora ya pensando en el partido del miércoles, que va a ser muy importante para nosotros, ya siempre damos vuelta a la página rápido, cuando ganamos, cuando perdemos, porque se habla del partido cuando apenas termina y después ya pensamos en lo que viene. Un equipo que está muy bien, está pasando un gran momento, jugadores muy rápidos, mucha velocidad adelante. Tenemos que ser muy precisos a la hora de atacarlos para poder terminar la jugada, porque buscan mucho esa salida rápida que lo hacen muy bien. Ya el equipo prácticamente lo tengo definido, pero como no se lo dije todavía a los jugadores, prefiero decírselo a ellos primero mañana. Pero no, vamos a buscar distintas variantes como lo venimos haciendo. Hay partidos que le toca jugar a alguno, hay partidos que le toca jugar a otro. Va a ser muy difícil sostener un equipo en esta seguidilla de partidos y de viajes, así que desde que estábamos en Tobatí hablábamos de esto. Bueno, acá llegó el momento donde todos tenemos que estar listos y preparados para lo que nos toque. El plantel completo está apto, está en condiciones, así que eso es muy bueno para arrancar una seguidilla tan importante. Todos sabemos bien que esta clase de torneos, hacerte fuerte de local es fundamental, así que nos tenemos dos opciones ahora. Mañana tenemos un partido, el miércoles tenemos un partido muy difícil, pero nosotros estando bien podemos también ponerlo a nuestro favor, así que esa va a ser nuestra intención, contrarrestar lo que hace bien el rival, como tratamos de hacer siempre, pero apuntar mucho a lo que podemos dar nosotros. Un equipo que muy ágil, muy rápido, sobre todo de 3/4 de cancha para adelante, transiciones muy rápidas. En esa recuperación de balones ellos tratan de salir muy rápido para adelante y lo hacen bien. Pero también es un equipo que cuando lo atacan lo sufre, se ven en los resultados, partidos de muchos goles, a favor y en contra, así que por eso tenemos que tratar de tener en cuenta, pero tenemos que mirar mucho más para adentro. Nosotros podemos dar mucho más de lo que estamos dando y es una linda oportunidad el miércoles poder hacernos fuerte acá de local. El otro día no tuvo que ver el campo de juego, fue una cuestión nuestra, propia, más que el campo de juego. Es verdad que el césped es totalmente distinto, el nuestro al del Defensor. El Defensor es una cancha mucho más rápida. Y bueno, nosotros la verdad que nos sentimos cómodos en el Defensores también, así que tenemos que lograr sentirnos cómodos en el Defensores y hacernos muy fuerte acá. Sí, va a haber algunas modificaciones. No hace ni 48 horas prácticamente que terminamos el juego, sí. El futbolista está todavía con alguna inconveniente, resentido, golpes, molestia, entonces vamos a tratar de mañana hacer la última evaluación. Hoy recién acabo de hablar con el médico y terminaron todos en perfecto estado, así que si mañana vienen todos bien, ahí vamos a definir totalmente todo. Nosotros somos muy respetuosos de todos y sabemos que vamos a enfrentar un equipo muy complicado, que viene de hacer muchos goles, que tiene mucha velocidad adelante, jugadores muy ágiles, muy rápidos, que también dan alguna ventaja defensiva, que eso es lo que tenemos que tratar de aprovechar nosotros, tener la efectividad que quizás nos está faltando tener, porque si bien no estamos desplegando nuestro mejor juego, en todos los partidos tenemos varias situaciones de gol y nos está quizás costando concretarla, y en este juego es fundamental eso, tener efectividad, así que vamos a tratar de corregir errores que venimos teniendo y apuntar a muchas virtudes también que tiene el equipo, y en esta instancia de torneo internacional no hay una motivación más importante que jugar un torneo internacional como es la Copa Libertadores. Recién me acaban de confirmar que se confirmó el domingo 17 horas, buenísimo la verdad que jugar tan seguido y no tener la confirmación para planificar no es muy agradable, así que por suerte ahora ya sabemos que jugamos el domingo a las 5. Que tratemos de tener un buen marco de público, que apoyen y que vamos a dar lo máximo para poder obtener el triunfo, que es lo más importante para nosotros. Entiendo que cada uno somos hinchas y espectadores, pero bueno, yo el juego lo entiendo con el balón en tu poder. Entonces, cuanto más lo tenga, obviamente que prefiero que lo tengan los volantes ofensivos y los delanteros, pero
Cuando hay situaciones donde tiene que intervenir el arquero, tiene que intervenir. Hoy el fútbol cambió muchísimo. Puedo llegar a entender un poco, pero nosotros trabajamos para eso. Hacemos, no improvisamos nada, son movimientos preestablecidos, tenemos que buscarle distintas alternativas y tratar de, eso no es el objetivo del juego, no que la toque el arquero, sino que lograr superioridad numérica en todos lados del campo. Y cuando está en el sector defensivo, el arquero tiene que intervenir.